esa era la manera de diferenciarlo. Entonces, a ver, ¿tú para dónde vas? No, pues al Topo. ¿A cuál? No, al de los Ayala o al de los González. ¿A dónde vas? Al Topo. ¿A cuál? No, al Topo Chico o al Topo Grande. Ya, más fácil, vámonos. Pues sí, San Nicolás de los Garza, porque uno de los dueños hizo una estancia, ¿no? La estancia de los Garza y así, o sea, sí. Entonces era común eso. Por eso hay Atongo de arriba, Atongo de abajo. Sí. Los colorados de arriba ya fallecieron. Exactamente, ¿no? Y los colorados. ¿No? Entonces ya para el siglo XIX ya no es una hacienda, es una comunidad. Entonces eran dos comunidades pegadas al Cerro del Topo, que era el Topo de los González o Topo Chico, y el Topo Grande o el Topo de los Ayala. ¿Sí? Entonces se convierten en comunidades. Todavía hasta principios del siglo XIX pertenecían a Monterrey. Okay. Entonces, y empiezan a crecer. ¿No? Entonces ya después de llamarse los Llanos del Topo, luego la Hacienda San Nicolás del Topo, y ya para el siglo XIX es la comunidad del Topo de los Ayala, o Topo Chico y Topo Grande. ¿No? Ay, canijo. Para que la gente se ilustre. ¿Y cómo era la vida en aquellas primeras haciendas y esas comunidades que, bueno, después se convirtieron en comunidades? El capitán José de Treviño, cuando llega aquí, él viene más con la intención de la minería. Y su hijo también. Su hijo llegó a tener una de las primeras fundiciones que hubo aquí, y los primeros lugares donde buscaron o donde hicieron minas, pues fue en el Cerro del Topo, ¿verdad? Claro, no encontraron pues casi nada, muy poquita plata. Pura tierra, dijo el otro. Pero intentaron, al menos lo intentaron. Pero eso, y luego ya, José de Ayala sí empieza a cultivar. Hay documentos donde dice que hace un herido de molino, que es el inicio de una sequía, ¿verdad? Para cultivar. Entonces, se dedicó principalmente ya después a la agricultura y la ganadería, ¿sí? Como todos los lugares alrededor. Sí. Entonces, era lo que más, era agricultores, ganaderos, una vida, como dice el maestro Israel Cavazos, tenían una vida muy bucólica, o sea, muy tranquila, muy pacífica, ¿verdad? ¿Y en qué momento busca independizarse realmente de San Nicolás? Bueno, hasta 1829 pertenece a Monterrey, toda esta región. En 1830 se crea el municipio de San Nicolás, 1830. Y dentro de sus límites queda el Topo Chico, el Topo Grande, o sea, Escobedo, queda hasta Podaca y unos cuantos más, quedan ahí. Entonces, de ahí hay un primer intento, creo que en 1857 por ahí, de separarse. Los dos topos deciden buscar la separación. Los mismos topos querían separarse. A lo mejor pudo haber existido el municipio del Topo. El 52. Algo así. Ahorita no me acuerdo, ya la memoria me falla. Pero no se les concede, y para evitar que se vuelvan a separar, el Congreso decide devolverle el Topo Chico a Monterrey. Okay. Y el Topo Grande, o sea, lo que es Escobedo ahora, se queda como parte de San Nicolás. Okay. Entonces, pero la gente de la comunidad de los Ayala, o Topo Grande, como le queríamos decir, se quedan con la espinita y la siguen ahí. Y entonces, en 1867 ya deciden, ahora sí, solicitar la separación de San Nicolás. ¿Sí? Y es cuando empiezan los trámites para separarle, que lo van a conseguir al año siguiente, en 1868, un 24 de febrero de 1868, se crea la Villa de General Escobedo. Y dentro de sus límites se les concede el rancho de San Martín, el rancho de San Miguel y la fundación, el rancho de fundición de Don Pedro de la Garza. O sea, es lo que queda dentro del municipio de Escobedo, que fue muy polémico. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues San Nicolás no quería perder. Claro, y cada quien estaba atrapado a sus tierras. Tierra. Y San Martín pertenecía a Monterrey, ¿sí? Entonces no querían perder tierra, ¿ah? Pero ¿qué sucede? Acuérdense que en el 1867 es cuando se acaba el Segundo Imperio, que Mariano Escobedo gana la batalla del sitio de Querétaro,
Y entonces, y llega de gobernador Jerónimo Treviño, amigo del general, eran compañeros, y en una forma de alabar al general, decide ponerle el nombre a ese nuevo. Aclaro, los vecinos pedían que se le pusiera el nombre de Aramberri. Okay. Ellos no pidieron que se llamara Escobedo. Es el gobernador quien decide ponerle Municipio General Escobedo. Yeah. Y ahí hay una anécdota que un diputado de San Nicolás, Ramón Treviño, pues él dice en una de sus participaciones en el Congreso, dice, es poca cosa ponerle un nombre a una comunidad que está casi desfalleciendo, ponerle el nombre del general. Ajá. Está diciéndole, oye, es muy poca cosa ponerle a ese ranchito. No lo desgastes. ¿Verdad? Sí, pero como quiera, se le pone el nombre de Villa de General Escobedo, que es como nace. Y bueno, y platícanos darnos una pequeña semblanza. ¿Quién fue realmente Mariano Escobedo? Bueno, Mariano Escobedo, que por cierto estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento, él nace en el municipio que es hoy Galeana, un 16 de enero de 1826. Y él, su infancia, su juventud la pasa en su municipio. Pero hay que recordar que en esas épocas los norteños se hacían a las armas desde muy jóvenes. Sí. Principalmente por el acecho de los grupos bárbaros que les llaman, o los indios bárbaros que venían del norte. Entonces, desde muy jóvenes ya sabían lo que era el peligro, ya sabían montar a caballo. Entonces, él desde muy jovencito, lo más seguro que anduvo con su padre defendiendo su rancho. Ya estaban correteados, sí, en el buen sentido de la palabra. Ya sabían cómo está el pedo. Y entonces, cuando se viene la intervención norteamericana en 1846, General Ampudia manda oficios a todos los municipios para que manden gente a defender Monterrey. Entonces Galeana manda como unos 150 jóvenes. Entre ellos venía un joven de 20 años llamado Mariano Escobedo. Okay. Y venía, en la lista original dice que viene con su caballo y una pistola calibre 20. Especificando todo. Así llegó, o sea, era de los que venían con caballo. Sí, porque su familia tenía caballo y él él ya sabía montar perfectamente, 20 años. Ya se la sabía derecho al revés, venía bien correteado el papá. Entonces, él ahí es donde empieza su carrera militar. Y como era un buen jinete, pues lo ponen de alférez luego para que se haga cuenta que él era el WhatsApp. Era el comunicólogo. Era el que pasaba el chisme. O sea, de un lugar a otro lo mandaban con los recados del general Ampudia, etcétera, y por su gran habilidad para montar. Yeah. Y es como él empieza su carrera militar. Okay. ¿Sí? Y ya después de ahí va siguiendo, participa en la guerra de Reforma, después ahí consigue el grado de coronel. Lo voy a explicar así muy rápidamente. Usted tiene todo el tiempo del mundo. El capitán, o sea, el grado de capitán en la guerra de Reforma. Y luego, cuando la intervención francesa, él participa en la batalla del 5 de mayo y sigue a Juárez. Y después, cuando ya Maximiliano empieza a perder poder, de que el emperador Napoleón se lleva a sus ejércitos, él organiza en Ciudad Juárez, desde ahí empieza a organizar el ejército del norte con pura gente del norte. Ahí. Acostumbrado a los coconazos. Sí. O sea, desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, ese ejército del norte es el que empieza a ganar terreno, ¿sí?, contra Maximiliano, y que va a culminar con el famoso sitio de Querétaro. Okay. Ya es el general. Por eso él es uno de los grandes héroes de México, porque gracias a él se recuperó la libertad de México, la restauración de la República, ¿sí? Entonces él es un personaje muy importante como militar y siempre fue muy fiel a sus ideales. Por eso el maestro Israel Cavazos le llama el soldado de la República, ¿sí? Porque él defendió nuestro país desde la intervención francesa norteamericana hasta la intervención francesa. Entonces tuvo muchísimas aportaciones para México. Muchas aportaciones en ese sentido, porque gracias a él se pudo recuperar, claro, no nomás a él, ¿verdad? Claro, sí. Porque el ejército del Oriente lo manejaba Porfirio Díaz, etcétera. Entonces,
pero es el que al último toma el control de ya para derrotar definitivamente a Maximiliano. ¿Crees, Juan Ramón, que aquí en el estado de Nuevo León realmente no se le da la importancia que merece? Digo, al final del día nuestro aeropuerto tiene su nombre, es internacional, pero ¿crees que todavía falta darle en el estado al menos? Yo siento que sí, ¿verdad? O sea, como le digo, un año antes de su victoria, luego el gobernador dice, vamos a crear el municipio de Escobedo. Luego, al año siguiente, el gobierno del estado lo nombra ciudadano distinguido, algo así, ¿verdad? Y luego, casi en todos los pueblos hay una calle, sí, Escobedo, hay una primaria o una secundaria que lleva su nombre. Claro. O sea, sí el estado se tardó, por decir, ya para hacerle homenajes así que quedaran perpetuos, por decirlo, de un monumento y todo, se va a dar hasta principios del siglo XIX. Perdón, ya se van las cabras, como dijo. Dijo el conde. Un saludazo, que se recupere pronto, dijo el síndrome. Exactamente. El síndrome cabrín. Hasta el siglo XX que se empieza a decir, hay que hacerle una estatua, un monumento. Y el primero se hace en 1919. Que hasta eso sus monumentos han sido muy polémicos. Ese monumento ecuestre se hace una convocatoria para hacerlo. Y lo gana don Manuel de Canini, un marmolero italiano, gana, y se iba a colocar, o se colocó más bien, en el cruce de Zaragoza y Calzada Madero, aquí muy cerquita. Uh-huh. Okay. Pero él se le pagó por hacer una estatua de bronce con chapa de oro, o sea, con baño de oro, y él hace de cemento. Vamos, cabrón, que aquí y la cobró como oro. Porque era una nueva técnica. Las columnas que ustedes ven en la Alameda, ya ves que en cada esquina hay una entrada, esas las hizo el señor Manuel de Canini, okay, y son de cemento. Okay. Pero era una novedad, el cemento era una novedad. Entonces él dijo, espérenme, es que es una nueva técnica, sí voy a dar un baño de oro y que no sé qué. Total, se hace todo un show, lo meten a la cárcel al escultor, claro, después sale. Y como era la época de los 20, que fue muy conflictivo, porque acababa de terminar la revolución, nunca se inauguró. Sí se colocó, nunca se inauguró, nunca, nada. Ahí quedó la estatua. Ahí sí, sí le faltó ese ponche, sí, del viejo. Entonces, pero llegó un momento en que empezó a estorbar, ya a finales de los 20. Y decían, ¿saben qué? El alcalde decía, ¿saben qué? Vamos a moverla. Vamos a llevarlo a la glorieta que está allá en Calzada Madero, y apenas estaba poblando por allá, y Simón Bolívar. Ahí le iban a poner. Entonces, le piden a la fundidora que con su maquinaria pues la levante para poder llevarla. Y eso es chusco, porque la levantan con unos mecates, ¿verdad?, y con una grúa, pero por flojera dicen, no, hombre, mañana la llevamos. Y la dejan colgada. No, madre. Como piñata. Como piñata. Hijo eso. Y dejan ahí a un policía. Y a eso de las 5 de la mañana el policía, ya que se despertó, se recarga en la de esa y sácatelas. Se cayó. No es cierto. Hijo eso. Y adiós. Adiós. Ah, la madre. Nos quedamos sin monumento, como dicen.